Pensemos en esto por un momento. En febrero de 1945, 3 hombres, solo 3, se sentaron en una mesa para decidir el destino de millones de personas. Lo que prometieron fue paz, pero lo que realmente iniciaron fue medio siglo de un conflicto que cambiaría el mundo. Vamos a meternos de lleno a entender este momento clave en la historia. El telón de fondo es una Europa, bueno, hecha a pedazos. La derrota de la Alemania nazi ya se sentía en el aire, así que los 3 grandes, Roosevelt de Estados Unidos, Churchill del Reino Unido y Stalin de la Unión Soviética, tenían una tarea verdaderamente monumental: diseñar una paz que durara. Pero, y aquí está el detalle, cada uno llegó a esa reunión con una idea muy, pero muy diferente de lo que esa paz significaba. Y que no nos engañemos, esto no fue una simple reunión diplomática. Fue una partida de ajedrez, un juego de póker de altísimo nivel, donde las agendas personales y las maniobras de poder pesaban tanto o quizá más que las negociaciones oficiales. Miren, la elección del lugar fue la primera jugada maestra de Stalin. Al llevar a los otros líderes a Yalta, no solo los tenía en su territorio, sino que los obligó a ver kilómetros y kilómetros de ciudades destruidas, un recordatorio constante del precio que había pagado la Unión Soviética. Y el factor decisivo, su ejército rojo estaba a solo 70 kilómetros de Berlín. Esto le daba a Stalin una ventaja enorme antes incluso de que se sirviera el primer café. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Las metas de cada uno, como podemos ver, no podían ser más distintas. Por un lado, Roosevelt llegaba con este gran ideal de crear las Naciones Unidas para que no hubiera más guerras. Churchill, por su parte, estaba desesperado por mantener a flote al Imperio Británico que ya se veía en declive. Y Stalin, bueno, Stalin tenía un objetivo frío y calculador: construir un muro de países leales en su frontera. Era sin duda la crónica de un choque anunciado. Stalin tenía el control de la situación y no solo por su ejército. Su salud era de hierro, mientras que la de Roosevelt, seamos honestos, era muy frágil y se notaba. Pero lo más increíble, digno de una película de espías, es que lo sabía casi todo. Tenía agentes infiltrados, sabía de antemano las posturas de sus aliados. Las residencias donde se quedaban Churchill y Roosevelt estaban repletas de micrófonos. Se cuenta que hasta en los jardines, a donde salían para hablar en privado, había micrófonos escondidos. Bien, pasemos ahora a lo oficial. ¿Qué se acordó realmente? ¿Cómo se repartieron, sobre el papel, el futuro de todo un continente? Había 4 temas principales, 4 papas calientes que estos 3 líderes tenían que resolver. Y cada uno de estos puntos tenía el poder de redibujar el mapa del mundo para las siguientes décadas. El primer gran acuerdo fue sobre Alemania. La decisión, desmilitarizarla y, como vemos aquí, dividirla en 4 zonas. Una para cada uno de los grandes y otra para Francia por insistencia de Churchill. Esta división, por supuesto, fue la semilla de lo que después serían Alemania Oriental y Occidental, el mismísimo epicentro de la Guerra Fría. El tema de Polonia fue quizá el más doloroso y controversial. Lo que hicieron, en esencia, fue mover al país entero en el mapa. Así como suena. Polonia perdió una enorme porción de su territorio en el este, que se quedó la Unión Soviética, y a cambio le dieron tierras que antes eran alemanas en el oeste. Fue una decisión geopolítica con un costo humano brutal para millones de personas. Y sí, en Yalta también nació la estructura de poder que, para bien y para mal, sigue rigiendo la política mundial, el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí se decidió que 5 países tendrían un asiento permanente y el famoso poder de veto. Una herramienta que buscaba equilibrio, pero que ha sido fuente de parálisis y debate desde el día 1. Pero no todo se discutió a la luz del día. Hubo un acuerdo secreto que fue clave. Stalin prometió declarar la guerra a Japón y ayudar a terminar el conflicto, sí, pero no gratis. El precio fue territorio en Asia, incluyendo las estratégicas Islas Kuriles. Esto nos muestra que Yalta no solo decidió el futuro de Europa, sino que sus tentáculos llegaron a todo el planeta. Se firmaron los papeles, hubo apretones de manos, pero ese espíritu de cooperación se esfumó casi al instante, y aquí es donde la historia da un giro mucho más oscuro. Escuchen esto. Esta es la promesa oficial de Yalta. Suena increíble, ¿no? Libertad, democracia, que cada pueblo elija su destino. Se comprometieron a que cada nación liberada del nazismo pudiera tener elecciones libres para decidir su propio gobierno. Un texto lleno de esperanza y de idealismo. Pero esa esperanza chocó de frente con la cruda realidad. Stalin no tenía la más mínima intención de permitir elecciones libres que pudiera perder. En los meses que siguieron, usó la fuerza de su ejército rojo para instalar gobiernos comunistas títeres en todos los países de Europa del Este. La promesa de Yalta se hizo añicos antes de que la tinta terminara de secarse. Y todavía hay secretos más terribles. La llamada Operación Kill Hole fue un pacto escalofriante. Roosevelt y Churchill aceptaron devolverle a Stalin a más de 2 millones de ciudadanos soviéticos, muchos de los cuales habían huido del régimen.
Para la mayoría de ellos, este regreso forzado significó la ejecución o una vida de infierno en los campos de trabajo del Gulag. El escritor Alexander Solzhenitsyn lo llamó, con toda razón, el último secreto de la Segunda Guerra Mundial. La alianza de los tres grandes se desintegró a una velocidad increíble. Solo 2 meses después de Yalta, Roosevelt murió. Para la siguiente gran conferencia, en Potsdam, apenas 5 meses más tarde, el escenario era completamente diferente. De los 3 originales, solo quedaba Stalin, ahora frente a un nuevo presidente estadounidense y un nuevo primer ministro británico. Entonces, después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de esta conferencia que prometió un mundo en paz y nos entregó uno fracturado por la mitad? Y esta es la pregunta del millón, la que ha perseguido a historiadores por décadas. Y la respuesta, como casi siempre en la historia, no es blanco y negro. Es mucho más complicada. El debate se puede resumir en 2 grandes interpretaciones. Por un lado, están quienes dicen que fue un compromiso pragmático. Oye, el Ejército Rojo ya estaba ahí. ¿Qué más podían hacer Roosevelt y Churchill? Fue un mal necesario para acabar la guerra. Pero por otro lado, está la visión de que fue una traición, una entrega ingenua de millones de personas a la tiranía de Stalin. Y la verdad es que ambos lados tienen argumentos muy sólidos. Pero si hay algo en lo que casi todos coinciden, es en esto. Yalta dibujó las líneas en el mapa que definirían el siguiente gran conflicto. El apretón de manos entre aliados se convirtió rápidamente en la línea de salida para una nueva rivalidad, una lucha ideológica, política y militar entre 2 superpotencias. Yalta fue, sin lugar a dudas, el inicio de la Guerra Fría. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena hasta nuestros días. La historia de Yalta es la del eterno dilema en la política internacional. ¿Cómo equilibrar los grandes ideales de libertad y justicia con la dura y fría realidad del poder militar y los intereses estratégicos? Es una pregunta que, casi 80 años después, sigue tan vigente como en aquella lejana ciudad de Crimea.